Hola a todos, mi nombre es Victoria Clavijo. Presento este video para mostrar un proyecto que implementa algunas de las tantas posibilidades de Internet de las Cosas, el cual está enfocado en los problemas que se presentan en las granjas avícolas, así como también a reducir el impacto de cómo un adecuado manejo en las condiciones ambientales afecta notablemente la producción avícola. Aunque los pollos son animales domésticos, requieren cuidados especiales para que tengan un periodo de vida adecuado y saludable en aspectos como alimentación balanceada, confort en la temperatura y espacios idóneos para su crecimiento. La avicultura en nuestro país es la principal actividad pecuaria, la cual impulsa el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías con el objetivo de obtener mayor eficiencia productiva. Se encuentran varias desventajas para el desarrollo de esta actividad. Principalmente, el control del ambiente en la avicultura es un tema pendiente. Aunque es de vital importancia para conseguir buenos rendimientos, es difícil de controlar debido a que en nuestro país conviven una infinidad de climas. También se evidencia que es necesaria la presencia permanente de operarios que garanticen las condiciones ambientales de las aves, por ejemplo, la labor del manejo de cortina para la aireación en los galpones, lo que convierte a la actividad en tediosa, monótona, demandante y económicamente costosa. A pesar de los esfuerzos y del control permanente de los operarios, se evidencia que no se alcanzan las condiciones ideales, lo que se refleja en una producción que no satisface lo esperado. Observando la gran variedad de funcionalidades que nos ofrece el Internet de las Cosas, pensé en un sistema de control ambiental para galpones con el fin de garantizar las condiciones óptimas de las aves sin necesidad de presencia continua de operarios, a bajo costo y esperando mejores topes de producción. El sistema controlará constantemente variables de humedad, temperatura, flujo de aire, intensidad de iluminación del galpón con el fin de encender y apagar diferentes artefactos que garantizarán que el galpón mantenga un ambiente sano para las aves. El comportamiento de dichas variables se estará enviando frecuentemente a un servidor donde se procesarán y se almacenarán, controlando el ambiente del galpón y eliminando así la labor de realizar cálculos manualmente. De esta forma se garantizará la exactitud de la operación, el mejoramiento del ambiente de las aves y el éxito en la producción. Estos resultados pueden ser consultados y gestionados, así como también se pueden ejercer controles desde cualquier lugar. Con todo esto se espera conseguir aves sanas y más productivas, máximo aprovechamiento de los alimentos, las condiciones adecuadas para los techos de producción, seguimiento y control desde cualquier lugar. En esta parte presentaré la implementación, los dispositivos necesarios, su funcionalidad y cuál será su objetivo en este proyecto. Como primera medida tendremos un Arduino Mega, el cual es una herramienta increíble para la computación, por medio de la cual se puede detectar y controlar más del mundo físico que por medio de un equipo de escritorio. Es una plataforma hardware open source basada en un microcontrolador simple y un entorno de desarrollo para escribir software sobre sí mismo. También será necesaria la utilización de un Wireless Proto Chip, que permitirá crear prototipos de aplicaciones móviles gracias a su conector compatible XBee. Este chip cuenta con un módulo inalámbrico que se puede utilizar para crear una red de Arduinos. Finalmente será necesario un XBee Serie 1. Este es un módulo muy popular. Estos módulos permiten una comunicación muy simple y confiable entre microcontroladores, computadores, sistemas, realmente cualquier cosa con un puerto serial. Es compatible con redes punto a punto o multipunto. Con estos tres componentes se podrá usar una implementación del stack IPv6 basado en Contiki OS y pensado para ser utilizado en sistemas Arduinos de la familia Mega usando dispositivos XBee Serie 1. Esta implementación, conocida como Micro IPv6 Stack, fue realizada por el Telecom Bretagne y contempla todos los estándares de bajo consumo como lo son 6LoWPAN, RPL, POAP y UDP. En la página del repositorio del proyecto, la cual relaciono al final de esta presentación,
se encuentra toda la documentación necesaria para realizar la implementación de este stack. El Telecom Bretagne también realizó una versión más reducida que es compatible con la familia Arduino 1, conocida como Pico IPv6 Stack. Una vez configurado el sistema Arduino, se procederá a agregar los sensores necesarios. En este caso contamos con un sensor de humedad y temperatura de bajo costo que no requiere componentes adicionales. Se usará para obtener la medición de la humedad relativa y la temperatura. Aquí se utilizará principalmente para determinar el momento de encender los calentadores o ventiladores según sean las necesidades calculadas por el sistema. También será necesario un sensor de luminosidad, el cual permitirá detectar cuándo es necesario encender o apagar la iluminación del galpón. Finalmente, este sistema Arduino enviará la información de los datos capturados por los sensores al servidor encargado de procesarlos vía COA. Y dependiendo de la carga del sistema, se podría pensar en la utilización de un protocolo basado en Zigbee, el cual está destinado a ser usado en redes inalámbricas de área personal. Una vez que el servidor procese los datos y envíe las acciones a realizar, el sistema Arduino se encargará de ejercer las acciones pertinentes para el control del ambiente adecuado para las aves. Continuando con la implementación del sistema, se usará como servidor un dispositivo novedoso y muy económico conocido como Raspberry Pi, el cual se puede definir como un computador que cuenta con todas las capacidades para ser usado como servidor en el sistema planteado, y sus principales características se observan a continuación. Debido a que es necesario conectar el servidor Raspberry Pi a una red, se puede hacer uso de su tarjeta de red incorporada o recurrir a soluciones como un adaptador Wi-Fi. Una vez ensamblado, se procederá a crear una aplicación para el servidor web, pero esto no es necesario dada la existencia de un software open source enfocado al procesamiento, visualización y monitoreo de temperatura, humedad y otros datos ambientales. Este sistema es conocido como Emon CMS, el cual se puede instalar en el Raspberry Pi y entre sus características incluye soporte para COA. Al final de la presentación se incluyen todos los enlaces que explican su implementación. Con este tipo de implementación se logrará un avance significativo en el desarrollo de esta actividad pecuaria y relativamente a muy bajo costo. Bueno, acá les dejo todos los enlaces consultados y sobre los cuales se fundamenta esta presentación. Espero les haya gustado y se comiencen a entusiasmar con el tema. Gracias y hasta otra oportunidad.